Hola amigos, bienvenidos a esta serie Antropologando. Antropologando con amigos, con colegas, tratando de mantener diálogos interesantes para todos. Hoy tenemos un invitado muy especial, Antonio Pérez, antropólogo, joven antropólogo venezolano, que realizó la primera excavación de un cementerio afrodescendiente en el país. Bienvenido, Antonio. Gracias por la invitación, de verdad, siempre un gusto estar contigo. Después de tantos años, seguimos acá juntos, hablando, compartiendo, y de verdad que desde el primer día hasta ahora, que no ha sido el último, seguimos trabajando juntos, conversando, compartiendo espacios y apoyándonos, y de verdad, siempre estoy agradecido contigo por cada espacio, cada oportunidad. Y yo encantada de que podamos trabajar y hacer cosas juntos. La idea del antropologando de hoy es que Antonio nos pueda explicar y describir cómo fue que realizó esta primera excavación en un cementerio afrodescendiente. Yo quisiera hacer una muy pequeña introducción del contexto en donde se hizo este trabajo. Todasana es una pequeña localidad afrodescendiente ubicada en la parroquia Caruao del estado Vargas, en Venezuela, a orillas del Mar Caribe, muy cerca de Caracas y de La Guaira, que es el puerto principal del país. En Todasana viven hoy en día los descendientes de quienes fueran esclavizados en la antigua hacienda Todasana. Esta unidad productiva fue fundada a principios del siglo XVII, aproximadamente en el año 1620, y fue la hacienda más grande de la parroquia Caruao, la que tenía mayor cantidad de esclavizados. Como decía, a través de la investigación histórico-documental y la investigación arqueológica que tuvimos oportunidad de desarrollar, comprobamos que efectivamente las personas que actualmente viven en este lugar descienden de aquellos que fueron esclavizados vilmente. Los esclavizados de Todasana, a medida de que fueron falleciendo, se enterraron en un cementerio que estaría ubicado muy próximo a la vieja casa de hacienda y a los bohíos de los esclavizados. El cementerio viejo de Todasana, el antiguo cementerio de Todasana, hoy se encuentra prácticamente abandonado. Cubierto en su totalidad por maleza, es pues prácticamente invisible. Fue dejado de utilizar en el año 1962. Quiere decir que a partir de entonces o desde entonces nadie se entierra allí. Todasana cuenta con otro cementerio, inaugurado aproximadamente en esa fecha, de los años 60, y sus ancestros, los ancestros de las personas que actualmente viven en este lugar, que se encuentran enterrados allí, estarían entonces abandonados de alguna u otra manera. Este cementerio forma parte de los antiguos predios de la Casa de Hacienda y constituye un valor patrimonial afro-venezolano incalculable. Seguramente es uno de los cementerios más antiguos del país y uno de los lugares de arqueología más interesantes. En este cementerio, Antonio Pérez desarrolló su excavación en el año 2016. A continuación, entonces, veremos de qué se trató, cómo fue que desarrolló este interesante trabajo. Ok, bueno, ciertamente para empezar,
cómo caímos o cómo caí yo, cómo llegué yo al cementerio de Toasana, al antiguo cementerio de Toasana, pensando ya hace unos 7 años, en el 2013, trabajando en el proyecto de antropología de la parroquia Caruao, contigo, haciendo nuestras incursiones de campo rutinarias, semanales, de fines de semana. Hicimos una parada en el cementerio y casualmente estaba limpio, pues no era su estado normal, por así decirlo. Siempre estaba lleno de maleza, de cualquier cantidad de vegetación, y ese día estaba limpio y logramos hacer una pequeña prospección del sitio. Pudimos observar el espacio, alguna cantidad de cruces, de enterramientos y el, el llamativo barranco desfiladero que teníamos a un lado, donde veíamos cualquier cantidad de elementos de rocas, de vegetación, de una forma bien peculiar. Y con ello, haciendo una prospección superficial, encontramos ciertos restos de cultura material, de restos cerámicos y algunos restos óseos aflorados en el desfiladero que nos llamaron mucho la atención. Luego llegamos a lo que fue los estudios osteológicos, el rescate arqueológico y cómo podíamos abordar los cementerios y cómo en el pasado habían sido abordados los cementerios, no en Venezuela sin el componente, el componente afro, pero en otros países y en el resto del mundo, sobre cómo se hacen estos abordajes a los cementerios, donde muchos únicamente trabajan el estilo de los enterramientos, otros sí se enfocan un poco más hacia las tumbas, los enterramientos y el análisis de cómo se enterró esta persona y con qué se enterró. Entonces, me preguntaste sobre la osteología de rescate. Es como una combinación de muchas otras aristas, pues no solo trabaja la osteología, que es el estudio de los huesos, que es una disciplina que devino de la anatomía, sino también del rescate arqueológico. Pues las piezas que vamos a recuperar, que vamos a extraer, lo vamos a hacer a través de la arqueología. ¿Okay? La arqueología nos permite acceder a estos restos de cultura material, de culturas del pasado, a través de diversas metodologías de excavación, de decapado, y luego en análisis de las piezas óseas. Las piezas óseas las vamos a analizar para determinar las 4 variables clásicas de la antropología física, que serían la asignación de la afinidad racial, la asignación del sexo y la estimación de la edad y la estatura. Con esto se puede reconstruir lo que sería el perfil biológico de esa persona a la que pertenecían los restos óseos. Además de otros análisis que se pueden realizar, como análisis dentales para determinar la dieta, y también el análisis de los marcadores de estrés ocupacional. Los marcadores de estrés ocupacional son los elementos más importantes para el análisis de los restos, pues nos dan esa información sobre el estilo de vida que llevaba esa persona. Entonces, al hablar del rescate osteológico, no es únicamente recuperar las piezas. Realmente lo que estamos rescatando es la identidad de esta persona, la historia de esta persona, que para nosotros en antropología es algo sumamente importante, nuestra identidad. Y a través de la osteología se busca hacer eso, es recuperar esa historia, esa identidad. O quizás no saber específicamente quién era la persona, dependiendo de la actividad que van a tener los restos, sino saber en qué contexto vivió, qué vivió y cómo lo vivió. ¿Sí? Entonces, la osteología va ligada a la arqueología, pues con los métodos arqueológicos vamos a recuperar físicamente las piezas y con la osteología vamos a recuperar la identidad de esa persona. Y al combinarlos, vamos a poder recuperar todo un contexto histórico al que perteneció esta persona o personas. Pues no solamente se enfoca a un estudio individualizante, sino pueden hacerse estudios poblacionales a través de la osteología. O sea que se sobreentiende de alguna manera la importancia de esta clase de estudios para las investigaciones sobre poblaciones afrodescendientes, ¿verdad? Sí, pues en las poblaciones afrodescendientes y su historia siempre se ha marcado por el olvido, la discriminación
no se ha mantenido algún registro tan estricto como se pudo haber mantenido con otras comunidades o otros eventos sociales. Pues si recordamos, los esclavizados no eran considerados personas, eran considerados bienes de una hacienda, eran bienes materiales. ¿Hay alguna investigación antecedente que tú puedas citar para que todos conozcan que, bueno, la tuya fue la primera excavación de un cementerio afro-venezolano, pero en otros países pudieras referirnos otras experiencias? Y en el más grande, y siempre el que utilizo para citar y para guiar todo, es el de Blakey y Rankin Hill, en lo que ellos llaman el New York Burial Ground, que es como el espacio de enterramiento de Nueva York, que es el cementerio más grande que se ha encontrado, que se ha registrado hasta ahora en sitios de esclavizados, donde ellos realizaron durante 20 años excavaciones en este cementerio, extrayendo aproximadamente 400 osamentas que pertenecieron a estos esclavizados, y algo muy, muy importante fue que los descendientes de estos esclavizados se mantuvieron a la par con estos investigadores durante las excavaciones y durante los análisis del laboratorio, durante todo el proceso de identificación de cada uno de ellos. Los familiares estuvieron ahí, a la mano. También en Estados Unidos, justamente en esta plantación que estaba en el centro de la ciudad de Nueva York, tuvo un formato distinto con el registro, pues ellos sí llevaron como el conteo, podemos decirlo de alguna manera, de los esclavizados de la hacienda. Sí tenían un registro bastante fiel de quiénes trabajaron, dónde los enterraron y por qué estaban ahí. A diferencia de, por lo menos también en Estados Unidos, de la Fundación Chicora, que fue específicamente el año 1996 en Carolina del Norte, en otra plantación de esclavizados donde no había registro de los esclavizados, pero había registro de las prácticas y ciertas libertades que ellos podían tener. Recuerdo leyendo sobre el trabajo de la fundación que los esclavizados tenían permitido salir cada domingo a compartir con los esclavizados de otras haciendas. ¿Okay? Y al momento de algún entierro, de algún servicio funerario, se reunían todos y lograban compartir ese momento como comunidad, podríamos decirlo, de distintas plantaciones, aun cuando muchos de estos esclavizados, igual que en Venezuela, provenían de distintas regiones de África. Igual lograban tener ese espacio en conjunto, claro, y practicaban las innovaciones de sus compañeros. Entonces, el trabajo de Handler, de Jerome Handler, en la isla de Barbados fue el análisis y el abordaje de un cementerio de esclavizados, pero cercano a la playa. ¿Okay? Con esto debemos tomar en cuenta el efecto del mar y del abandono que tomó este cementerio. Pues en los registros de la isla se encuentra que los esclavizados eran colocados ahí, abandonados, y se olvidaba de ese sitio. Muertos. También por... Sí, ya muertos, enterrados y abandonados en el cementerio. Que ya muy diferente esa práctica de Barbados, pues se enterraban y ya. No ocurría absolutamente más nada. Diferente, como mencionaba, con la Fundación Chicora en Carolina del Norte, que sí tenían estas prácticas, estos ritos sobre el enterramiento. ¿Okay? Y también recuerdo en Brasil que han habido ciertos abordajes sobre cementerios afro, pero está más enfocado hacia la arqueología, los restos materiales que fueron enterrados en conjunto con estos esclavizados, sin desmeritar a los restos óseos, pero se ha enfocado más hacia la arqueología, para hacer el análisis de las piezas cerámicas, de los ajuares o los elementos con los que fueron enterrados estos esclavizados. Así es. Qué bien, qué interesante, Antonio. Puntualmente, sobre la metodología que desarrollaste, ¿qué nos puedes contar? Para el abordaje del cementerio fueron dos partes fundamentales: la excavación y el análisis de las muestras óseas. La excavación se llevó a cabo en el antiguo cementerio de Toda Sana, luego
de haber obtenido la aprobación de la comunidad, que ellos estuvieron de acuerdo con que nosotros fuésemos al cementerio y realizáramos las excavaciones siempre y cuando no nos acercásemos a los espacios que están identificados, o que sí, que están aún identificados con las cruces o aglomeración de piedras. ¿Okay? La comunidad fue bien especial en decir que esos espacios no debían ser tocados, lo que nos dejaba realmente un espacio bien reducido, pero cerca de la ladera del desfiladero que estaba ahí en el cementerio. Entonces, a raíz de eso, la ubicación de los pozos de sondeo se realizó muy sencillo, pues el espacio estaba muy bien delimitado. No había mucho espacio de dónde decidir, entonces nos fuimos hacia las cercanías del desfiladero. Entonces, siempre se fueron abriendo pozos de sondeos de 50 por 50 centímetros y haciendo decapados estratigráficos de 10 centímetros cada uno, bajo la recomendación del profesor Pedro Rivas, que fue el apoyo incondicional durante toda la excavación. Luego, cada 10 centímetros se registraba un nivel distinto de la estratigrafía y todo el material que era extraído de estos 10 centímetros era procesado. Logramos recuperar piezas de cerámica, piezas metálicas como clavos, y luego en los niveles más profundos logramos recuperar elementos óseos. ¿Qué sucede? Fueron abiertos 4 pozos de excavación y fueron expandiéndose dependiendo a el comportamiento de la aparición o no aparición de los restos óseos. ¿Okay? Entonces, los pozos 1 y 2 fueron los únicos que arrojaron restos óseos realmente, pero en niveles algo profundos. Fueron en el pozo 1 a unos 80 centímetros de profundidad y en el pozo 2 a 1 metro de profundidad. Generalmente cuando vamos excavando, cuando se está en búsqueda de las osamentas, de los restos óseos, pensamos que vamos a encontrarlas en lo que se llama posición anatómica, que es la posición en que las personas son inhumanas, ¿okay? Siguiendo la organización del cuerpo humano, donde, en palabras muy sencillas, tenemos la cabeza hacia este lado y las piernas en el lado contrario, ¿cierto? Entonces, cuando estábamos excavando nos dimos cuenta que eso no estaba sucediendo. Primero porque en los primeros avistamientos se dieron hacia huesos largos, que son los huesos que conforman los miembros superiores e inferiores, y luego al seguir con la excavación al lado o en la proximidad de los huesos largos encontramos partes del esqueleto craneal, cosa que generalmente no tiene sentido. Luego seguimos indagando, seguimos excavando, decapando, sacando más y más sedimento y nos encontramos un desastre total. Pues encontramos restos del esqueleto craneal combinados con el esqueleto postcraneal en ninguna forma anatómica. Todo estaba en una distribución caótica en el pozo número 1. Todos mezclados, todo. Sí, exactamente, están todos unos yuxtapuestos a otros, no había nada en la posición que debería tener al enterrarse una persona. Y ya eso nos estaba dando ideas de qué estaba sucediendo. Estábamos muy intrigados de por qué estaban así dispuestos los restos. Luego, en el pozo número 2 también logramos hallar únicamente huesos largos, donde solo 2 mantuvieron lo que sería la posición anatómica, mientras que el resto se encontraba totalmente fragmentado, distribuido en esta forma caótica del enterramiento. Vale decir que todos los restos que logramos recuperar, que pudiesen verlos acá en las fotos, ninguno se encuentra completo. Todos están fragmentados, todos se encuentran entrelazados con raíces o sedimentos que los mantienen juntos, que los mantienen armados. Realmente, pues, no están en condiciones para ser medidos, no están en condiciones para ser analizados en cuestiones de la osteometría. Luego de haber extraído estos restos, se hizo el proceso fotográfico, se registró cada una de las piezas, se lograron identificar algunos restos óseos pertenecientes al esqueleto craneal, al esqueleto postcraneal y una pieza dental.
Entonces logramos identificar partes de huesos largos, tales como la tibia, el fémur, inclusive en el esqueleto craneal, de la bóveda craneal, occipital, parietales, pero todo estaba en condiciones precarias de conservación. Podemos decir que los huesos los tocabas y se desmoronaban en tus manos, por lo cual fue un trato muy, muy delicado para ellos, para poder trasladarlos, para fotografiarlos, todo era con extremo cuidado, pues estaban muy, muy mal conservados. Vale decir, las condiciones climáticas, las condiciones del cementerio, de la tierra, realmente es muy húmeda. Luego, con el análisis de los restos óseos, en conjunto con la profesora Mari Bonilla, logramos determinar que estos huesos pertenecieron a una persona joven, que de entre unos 20 y 25 años, y por la textura, el color y el estado en que ellos se encontraban, podíamos determinar también que eran piezas bastante viejas, bastante antiguas, podríamos decirlo de otra manera, que estuvieron ahí enterradas por mucho tiempo. Lo que pudimos hacer como corroborar también con ayuda del doctor Siboli de la Universidad de Los Ángeles, que analizó la pieza dental, determinando también que había pertenecido a un individuo joven de hasta unos 22 años. Si recordamos, con análisis óseo hasta unos 25 y el análisis dental hasta unos 22. Entonces podemos decir que perteneció a la misma persona y que murió a esta muy corta edad, que sigue el patrón de las defunciones de la esclavitud. La esperanza de vida en las plantaciones y de los esclavizados era muy poca. Era mayor para las mujeres, pero mucho menor para los hombres. Siempre se mantuvo siguiendo, de quien ya hablamos, Rankin Hill y Handler, el estimado de vida de las personas que estuvieron halladas en estos cementerios eran 22, 25, 30 años. Muy jóvenes estas personas. Entonces, viendo la situación de los restos óseos, decidimos acudir a la fuente de información más importante de la comunidad todasana, que son sus vecinos. Logramos conversar con varias personas, entre ellos quien fuera comisario de Todasana en la década de los 60, una persona bastante mayor, en el momento de la entrevista tenía 104 años. A pesar de su edad, se encontraba bastante lúcido, bastante claro con sus memorias, y en conjunto con otras personas de la comunidad logramos ver que al momento de la apertura de la carretera para comunicar las 6 comunidades de la parroquia Caruao, se intervino, se golpeó, se alteró el antiguo cementerio de Todasana. ¿Okay? Con las retroexcavadoras de la época lograron eliminar parte del cementerio. Esto ocurre porque el cementerio está ubicado en una pequeña loma. ¿Okay? Al estar en una loma es una pequeña elevación y la pala mecánica se llevó parte de esto. La apertura de la carretera se dio en el año de 1962. ¿Okay? Y conversando con una de las personas de la comunidad, me dijo que al momento de la apertura de la carretera, la pala mecánica no solamente golpeó el cementerio, sino que la retroexcavadora arrastró hacia abajo la tierra y al ver lo que estaba aflorando de un cementerio, con la misma pala mecánica voltearon la tierra y la echaron hacia arriba. ¿Okay? Al decir lo que estaba saliendo de un cementerio, nos referimos a los restos óseos, a las osamentas, los huesos de estas personas que estaban enterradas, y me imagino el asombro o quizás ese momento de incomodidad de las personas de la pala mecánica o los que estuvieran llevando esta obra. La decisión más sencilla fue volverlo a poner, volverlo a colocar. Aquí sobre no el cementerio. Nada. Sí, sobre la misma loma que había afectado, volvieron a colocar todos los sedimentos. Y aquí no ha pasado nada y siguieron con la construcción. Entonces, con este relato de esta persona, podemos ver esa disposición de los restos que encontramos cuando estábamos excavando. Al ver ese estado caótico, sin orden alguno de los restos, se puede corroborar con esta acción de
la pala mecánica de arrasar con esta loma del cementerio y luego volver a colocarlo, la redisposición de estos restos sobre el terreno ya afectado. Qué lástima, que sí, efectivamente eso fue lo que pasó, y además a mí en trabajo de campo también otras personas, antes que tú hicieras tu trabajo de campo, me habían referido lo mismo, ¿no? El accidente, entre comillas, de esa pala mecánica que literalmente arrasó con la mitad del cementerio. Bueno, ¿y tú crees que esos restos hayan pertenecido a algún esclavizado? ¿Qué opinas tú? Mira, después de leer tanto, excavar tanto, ver tanto en el cementerio, en los huesos, y simplemente escuchar a las personas hablar, igual siguiendo los relatos que acabas de mencionar, que tú recopilaste sobre estos antiguos, los de antes, y la antigüedad que tenían estos huesos y el espacio donde estaban enterrados. Yo diría que sí logramos encontrar a estos esclavizados. Lamentablemente no podemos corroborarlo osteométricamente con las mediciones, que era nuestro plan original de hacer las medidas de los huesos y aplicar los análisis de estrés ocupacional y determinarlo, pero con lo que logramos obtener morfológicamente y toda la evidencia circunstancial que tenemos, todos los relatos, la historia y los patrones que podemos ver en los otros cementerios, yo diría que sí logramos encontrar a estos antiguos, a estos esclavizados, aun cuando las condiciones en las que reposan estos restos no son las mejores. Ciertamente fueron bien informativos y bien nutritivos en razón de conocimiento y para la historia de Toda-Sana, que también fue parte del rescate. Para terminar, me gustaría que dijeras por qué no se pudo terminar de analizar la muestra como originalmente se pensaba. Ok. Fueron dos factores fundamentales. La primera fueron las condiciones de conservación de los restos. ¿Okay? Al hacer la planificación siempre pensamos encontrar los huesos, los restos óseos en condiciones ideales para ser medidos, para ser cuadrangulados, para ser analizados en el laboratorio utilizando todas las metodologías de la osteometría, tanto craniometría como para el esqueleto postcraneal, las mediciones de estos huesos que son los que nos permiten hacer este proceso de identificación, como mencioné al principio, sobre la afinidad racial, el sexo, la estatura, la edad. Todo eso se obtiene a través de las mediciones de los huesos. ¿Okay? Y la segunda fue el tema, la falta de presupuesto para realizar análisis moleculares, que hubiese sido la segunda opción al tener los restos en estas condiciones para realizar análisis de laboratorio de segundo tipo. Sin embargo, esto nos lleva como a otra razón por la cual no se pudo realizar. Esta misma condición de los huesos se encontraban erosionadas y mineralizados, lo que altera completamente la composición original de los restos óseos y no permite su análisis correcto a nivel molecular. Claro, Antonio, pero tú dijiste al principio que tenías entre manos una muestra bastante antigua y ahora nos estás diciendo que no pudiste terminar de hacer los análisis moleculares, pero que sin embargo sospechamos que son restos de esclavizados. ¿Cómo podemos compaginar esto? La falta de recursos técnicos y tu sospecha. Ok. Al momento de determinar que sí eran restos bastante antiguos, nos enfocamos directamente al área morfológica, a toda la parte externa de los huesos, su apariencia, que a pesar de estar en muy malas condiciones y en un estado de conservación muy delicado, aún conservaban su aspecto y su cierta coloración y su morfología, que permite observarlos y saber cuáles huesos eran y a qué parte del cuerpo
pertenecieron. Del mismo modo, fue fundamental el apoyo de la profesora Bonilla para determinar la ancestría de estos restos, pues es ella quien tuvo la experiencia para determinarlos, pues por el estado en el que estaban, su coloración y su, ¿cómo decirlo?, su distribución en el sitio datan de más de 200 años. En esto influyen muchísimo también los aspectos tafonómicos de todo lo que ocurrió con los huesos, desde la defunción hasta el hallazgo. Y todo eso puede ser analizado morfológicamente bajo una persona con la experiencia necesaria para hacerlo. Y al mencionar que no se pudo hacer análisis molecular, era para estar 100% seguros, o por lo menos el 99%, que es lo que arroja el análisis molecular, sobre la ancestría de estos restos, que por su estatus mineralizado, erosionado, totalmente comprometido, no era viable realmente un análisis molecular, aún teniendo los recursos. ¿Y si pudiste determinar que eran de personas de ascendencia africana o no? No, realmente no fue posible, pues los restos óseos que determinan eso mayormente son los huesos largos y no contamos con ningún hueso largo completo. Sin embargo, como mencioné, la evidencia es circunstancial y por la ancestría de los huesos y la región donde fueron encontrados, no queda mucho por fuera de donde seleccionar realmente. Ok. Bueno, Antonio, un trabajo difícil, ¿no? Un trabajo difícil por las condiciones de la muestra y bueno, porque excavar siempre da mucho que hacer. Parece que el reto es continuar investigando en este lugar. Sin embargo, como sabemos, las condiciones de Venezuela no lo permiten. No permiten seguir investigando como nosotros quisiéramos en ese mismo contexto de la parroquia Caruao. Muchísimas gracias. No, perdón, ciertamente me encantaría continuar en algún momento con la investigación y, de ser posible, conseguir recursos, aplicar el análisis por no dejar por fuera quizás que algo se pueda determinar con lo poco que logramos recuperar en materia osteológica del cementerio. Realmente. Claro, así es. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, Antonio, por el tiempo. Gracias a ustedes por escucharnos, por estar participando en esta serie Antropologando, que estamos inaugurando hoy y que esperamos tengan muchos oyentes y espectadores. Además de eso, queremos invitarlos a que se suscriban y que compartan este video, que seguramente va a ser de utilidad para estudiantes de antropología y otros profesionales. Bueno, muchas gracias. Gracias. Estas son las referencias bibliográficas a las que se hizo mención durante la entrevista, pero también están disponibles en la descripción de este video para mayor comodidad. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada.